Bueno, bienvenidas a todas. Parece que somos todas mujeres en esta oportunidad. Exactamente, bien. Bueno, mi nombre es Cecilia Manigrasso, yo soy psicóloga, conformo con Agustina Céspedes, que es trabajadora social, la consultora en interdisciplina, que es una consultora especializada en temáticas de niñez, adolescencia y familia, y cuyo propósito es la promoción de los buenos tratos. En este contexto, además bueno, de ofrecer formaciones en diferentes universidades como la UBA, y en otros espacios como bueno, el Instituto de Estudios Judiciales, brindamos supervisiones a equipos técnicos de juzgados y de salud. Y bueno, en este año, además de todas esas tareas que les nombré, se nos ocurrió ofrecer un espacio que se llama Diálogos en Interdisciplina, que intenta ser un espacio descontracturado, donde bueno, podamos de alguna forma relajarnos a través de un mate y durante un ratito y poder seguir pensando en las buenas prácticas con gente ya de afuera, ¿sí? No nosotras solamente, sino personas que puedan, que estén en el espacio o en el campo de la infancia y de la adolescencia y bueno, en el campo de los derechos humanos, y es una actividad que hacemos una vez por mes. En esta oportunidad, bueno, tenemos a tres personas, a Pablo Raffo, Florencia Guillem y Lorena Yanina Carot, que son amigos de la casa y por eso los convocamos, ¿no? Así que muchísimas gracias por estar a los tres. Muy bien. Bueno, como les dijo ya Cecilia, el ánimo de este diálogo, de este encuentro, es compartir y amplificar prácticas que son innovadoras, que son creativas, que son instituyentes, y donde hay una coherencia entre aquello que se dice y aquello que se intenta construir críticamente, ¿no? Así que por eso nuestros expositores de hoy, que son el doctor Pablo Raffo, juez a cargo del Juzgado de Familia número 2 de San Miguel, Florencia Guillem, licenciada en Psicología del mismo juzgado, y Lorena Yanina Carot, licenciada en Trabajo Social, también de ese juzgado. Muy bien, quizás para comenzar... ¿Sabés qué me olvidé de decir? Respecto del encuadre, este espacio va a durar alrededor de 1 hora y les vamos a pedir que todas las preguntas o comentarios que quieran hacer lo puedan hacer vía chat, ya que somos un montón, y nosotras vamos a ir retomando esas preguntas para irlas haciendo durante el encuentro o antes de finalizarlo. Bueno, quizás Pablo, si querés comenzar contándonos un poco cuál es la tarea del juzgado y presentando la institución desde la cual ustedes están construyendo estas prácticas. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todas. En este caso creo que, como dijo Cecilia, son todas. Gracias, Cecilia y Agustina, por la invitación. La verdad que cuando hablamos la primera vez íbamos a hablar exclusivamente de una de las actividades que desarrollamos en el juzgado, que tiene que ver con un registro de cuidadores familiares, que ahora después Florencia va a contar un poco más en detalle. Pero bueno, nos ampliaron la propuesta, nos cambiaron un poco el eje y nos propusieron hablar de las prácticas instituyentes en el juzgado de familia. Y la verdad que esto me disparó un montón se los decía recién en la charla previa, un montón de interrogantes y planteos que yo en su momento cuando me designaron juez y cuando tuve que pensar en el modelo o en el tipo de juzgado que quería conformar, bueno, lo pensé mucho y lo discutí, lo hablé con colegas y con el equipo que se fue integrando, y de esto hace ya 8 años, y la verdad que son cuestiones que no se vuelven a discutir o no se vuelven a hablar. Esto de los objetivos que tenemos cada uno de nosotros, del objetivo institucional, de qué prácticas se pueden desarrollar, qué prácticas no, cómo desarrollamos estas prácticas. Y la verdad que me acordé de un viejo texto del doctor Zaffaroni, del año 94, que se llama
yo tenía un extracto de un libro que se llama Las estructuras judiciales, que lo busqué, lo encontré, y la verdad que tenía mucho que ver con esto, y les agradezco porque me refrescó muchas de las cosas que yo en su momento había leído y me parecieron muy interesantes, sobre todo en la visión que se tiene del Poder Judicial y de un juzgado, y la visión que nosotros queremos tener y tratamos diariamente de construir. Zaffaroni decía en este texto que la institución del Poder Judicial condiciona y forma a las personas que lo integran, ¿no? Y que a su vez el Poder Judicial transmite al público, transmite una imagen de lo que es el Poder Judicial y de lo que son estas personas que lo integran. Que a su vez este público le va a devolver al Poder Judicial una idea o una sensación o una percepción que va a terminar conformando una identidad. Esto me parecía muy, muy interesante en su momento, cuando lo leí me pareció muy interesante, y ahora, como les digo, lo volví a leer y me sigue pareciendo bueno, que es así, ¿no? Cómo el Poder Judicial nos va formando a nosotros y cómo nosotros también terminamos dando una imagen que se va conformando y que nos vuelve y nos va dando una identidad. Zaffaroni hablaba en este texto de que el Poder Judicial tiene un modelo tecnoburocrático, ¿no? que garantiza un nivel técnico de los operadores. Y yo quiero leerles, es muy cortito, pero lo quiero usar como elemento para después seguir hablando de esto, porque me parece que tiene mucho que ver con este texto, que él dice que en el Poder Judicial se crean condiciones institucionales a las que se someten las personas, pero que tienden a generar mecanismos de huida que configuran lo que llamamos burocratización subjetiva o deterioro burocratizante a nivel personal de los operadores. La defensa contra las condiciones institucionales adversas son estas estructuras, las actitudes o comportamientos ritualistas que consisten en cumplir de modo reiterativo, obsesivo y sumiso las mismas formas, olvidando y relegando los contenidos y objetivos de la función. Por supuesto, esto frustra cualquier creatividad y poda toda imaginación. Los operadores pierden interés en cualquier cosa que pueda sacarlos de su rutina. La adaptación de estos condicionamientos, en alguna medida, importa un deterioro que a veces llega a ser psíquico, pero siempre es humano y ético. Esto es un extracto de un texto muy interesante de Zaffaroni, como les digo, que me pareció bueno citarlo para empezar a hablar un poco de estas prácticas que pretendemos instalar en el juzgado, ¿no? Volver a pensar en objetivos, qué objetivos nos proponemos en el juzgado, qué tipo de institución quiero yo como juez y qué institución quiere el conjunto del juzgado o cada uno de los integrantes del juzgado, o si es posible pensar en un objetivo común, o cada uno tiene intereses particulares en lo que es su trabajo, en desarrollar bien su tarea y nada más, y no trasciende a un objetivo común del juzgado. Yo creo que sí, que existe un objetivo común del juzgado y que yo, al menos en el momento en el que el juzgado, este juzgado de familia empezó, como le dije, hace 8 años, y empezó de cero, digamos. A mí me designaron juez y yo tuve la suerte de elegir a todo el personal y de conformar el equipo como yo había pensado el juzgado, como yo lo había imaginado y de acuerdo a estos objetivos que yo me había propuesto. Pero no quiere decir que haya, que esto de por sí genere un objetivo común de todo el equipo, ¿no? También otra de las preguntas que se me disparaban con esto de esta convocatoria para la charla de hoy es qué se nos demanda, ¿no? ¿Qué se nos pide a nosotros? ¿Cómo recibimos esa demanda y cómo la respondemos? ¿De qué forma respondemos esa demanda? Y después, relacionado con todo esto, es qué tipo de organización queremos y qué tipo de organización podemos nosotros armar y con qué recursos. Y si es válido generar recursos propios y también generar otro tipo de organización independientemente de la que ya nos viene dada, ¿no? Por supuesto que estamos hablando del
yo no les dije, pero si me quieren interrumpir y si me estoy yendo de tiempo, me avisan, me van cortando, no hay ningún problema, ¿eh? Estamos dentro de una estructura que es naturalmente burocrática, o forzosamente burocrática, porque estamos hablando del Poder Judicial, no sé la cantidad de juzgados y de reparticiones que tiene el Poder Judicial en la provincia de Buenos Aires, pero juzgados de familia hay 99. O 99 o 100, creo, porque juró una jueza ahora la semana pasada. Hay 100 juzgados de familia en la provincia de Buenos Aires, y imagínense que cada juzgado intenta organizar, o cada juez intenta organizar el trabajo en un juzgado de una manera determinada, y así cada dependencia y cada repartición de corte podría hacer lo mismo, con lo cual es muy necesario para mantener un funcionamiento medianamente organizado. Por supuesto que es necesario que haya una organización burocrática, en el sentido de las formas y de las jerarquías que ya vienen marcadas y que vienen determinadas. Por supuesto que funciona esto dentro de un esquema que está previsto así, de juzgados que tienen estructuras verticales, ¿no? Donde hay un juez que es el que toma las decisiones. En el caso del juzgado de familia hay 2 secretarios, 2 consejeros de familia, que son los que van a intentar en las cuestiones que pueden ser conciliables o negociables, van a intentar que se llegue a un acuerdo. Hay un equipo técnico, que en el caso de este juzgado está formado por 4 trabajadoras sociales, 2 psicólogas y un médico psiquiatra. Y después, bueno, empleados que son los que despachan, los que hacen los proyectos de despachos y de resoluciones. Entonces, el trabajo en un juzgado de familia, en cualquier juzgado, pero bueno, yo voy a hablar de lo que es la estructura de un juzgado de familia, está muy, podemos decir que profesionalizada. Digamos, hay roles y hay funciones que se cumplen, que están previstas, están estandarizadas, y que cada uno tiene, o que cada sector del juzgado tiene una determinada función y tiene una capacidad de resolver determinadas situaciones, porque además el fenómeno que se está viendo en los juzgados es que la mayoría, antes no era tan así, pero ahora se está viendo esto, y en nuestro juzgado pasa esto, que todos los empleados, o la gran mayoría de los empleados, ya son abogados. Incluso los chicos que atienden la mesa de entrada son abogados también. Nosotros tenemos, de las 20 personas que somos en el juzgado, bueno, hay una persona que es ordenanza, que es la que limpia y nos ayuda, nos ayuda mucho, hace más de lo que tendría que hacer, pero bueno, que no es abogada, y hay una chica que está por recibirse de abogada, que son los únicos 2 casos que no son abogados. El resto sí son abogados, y como les dije, hay de otras disciplinas, pero son todos profesionales, y todos tienen capacidad de resolver situaciones que les son delegadas, ¿no? En el equipo técnico, en la persona que está despachando un expediente. Por supuesto que siempre la decisión final y la responsabilidad de la firma en el juzgado es mía, es del juez, pero se da en el juzgado de familia, se da mucho en el Poder Judicial, esto de una especie de burocracia profesional, ¿no? Donde cada uno, cada segmento, cada persona resuelve por delegación y porque naturalmente está previsto así la organización judicial, resuelve algo que lo pasa a otra persona, lo traslada a otra persona, a otro profesional que va a opinar o que va a tomar una decisión sobre algo que ya viene resuelto de alguna manera o con alguna opinión de otro profesional. Esto nos lleva inevitablemente a pensar en la interdisciplina, ¿no? A pensar en cómo encaja en este
circuito donde, y en esta estructura vertical, ¿no? Donde, como yo les digo, el responsable de esto soy yo. El que firma las resoluciones soy yo. El responsable final del juzgado frente a la gente que viene, que trae sus problemas al juzgado soy yo, e institucionalmente, frente a la corte, frente a las cámaras, frente a otros organismos, soy yo. Pero nosotros nos propusimos, yo me propuse cuando empezamos la actividad del juzgado, conformar un equipo de trabajo que realmente pudiera trabajar en forma interdisciplinaria. La verdad que creo que no puedo decir, asegurar que lo estamos haciendo, pero seguramente lo estamos intentando y con mucho esfuerzo. Se suele pensar, primero que es muy probable que cada uno de nosotros tenga distintas ideas sobre de qué es la interdisciplina, ¿no? El equipo técnico del juzgado trabaja muy bien interdisciplinariamente, tienen trabajo muy articulado y muy aceitado en los expedientes, en los casos donde se les da intervención. El tema es cómo encaja la opinión de la interdisciplinaria de los integrantes del equipo técnico, del médico psiquiatra, de las psicólogas y de las trabajadoras sociales, cómo encajan en la decisión judicial tomada por un juez que tiene otra disciplina y que es el que tiene la palabra final, ¿no? ¿Cómo se hace para que de alguna manera el juez pueda basarse, tomar este trabajo y que no sea un trabajo interdisciplinario del equipo técnico y además la decisión judicial, sino que cómo hacer para que la decisión judicial o la mirada no solo del juez, sino de otro profesional, de otro abogado, del despachante o del secretario o de quien sea, también se integre y forme parte de una opinión interdisciplinaria. Estoy haciendo más preguntas que aseveraciones, ¿no? Pero es lo que vivimos. Intentamos hacerlo de esta manera, ¿no? Y que cuando hablamos de equipo interdisciplinario, yo a veces hablo con el equipo técnico y ellos me hablan de equipo. Yo digo, ¿de qué equipo estás refiriendo? ¿Estás hablando del equipo técnico o del juzgado como equipo? ¿Estás hablando de un trabajo interdisciplinario del equipo técnico o pensás incluir a un abogado en la actividad? Y por supuesto que a los abogados nos pasa lo mismo, ¿no? Recibimos lo del equipo técnico y decimos, bueno, ahora el que decide soy yo, ahora el que va a decir si está bien o está mal soy yo, y lo que diga el equipo técnico, bueno, lo podemos tener en cuenta o no, pero el que va a decidir soy yo. De alguna manera, por supuesto que es así. Intentamos que esto no pase. Intentamos que las decisiones que yo tomo sean fruto de un trabajo interdisciplinario en el que se ejercite un cierto trabajo o una práctica interdisciplinaria y también una práctica democrática en la que se valoren las opiniones y las distintas miradas, no solo del equipo técnico, sino de quien despacha un expediente o el secretario o el consejero de familia, que son abogados, que puedan llegar a construir un proyecto de resolución o de decisión que a mí me llegue trabajado en forma interdisciplinaria o que yo mismo participe de esa construcción. Nos pasa mucho en las medidas de abrigo. Bueno, ahora Janina va a hablar un poco de eso, ¿no? Cómo se trabaja en las medidas de abrigo, en las medidas de protección de derechos de niños y niñas, y en cuestiones de salud mental también, y por supuesto en las violencias, ¿no? Las situaciones de violencia que entre las denuncias de violencia familiar, las cuestiones de salud mental y las cuestiones de medida de protección de derechos, las medidas de abrigo, conforman más del 70% de los casos que tenemos en el juzgado. Para que se den una idea de la materia, ¿no? Con lo que trabajamos, lo que yo al menos estudié en la facultad cuando estudié Derecho de Familia, que era divorcio, el régimen de comunicación, los alimentos, las filiaciones, las nulidades de matrimonio, las cuestiones económicas
dentro del matrimonio, compensaciones económicas después. Bueno, todo eso, que es el núcleo de lo que se estudia en la facultad como derecho de familia, forma, con suerte, el 30% del trabajo que tenemos, ¿no? Hay el 70%, como les digo, es materia protectoria, como le dice la Corte, ¿no? Esto nos podría llevar, por ejemplo, volviendo al tema de los objetivos, si es que hay un objetivo del Poder Judicial o del juzgado, en que un objetivo podría ser, por ejemplo, resolver los conflictos o las cuestiones que nos llegan al juzgado aplicando las leyes, la Constitución, las leyes, los tratados internacionales y las resoluciones y acordadas de la Corte, porque resoluciones y acordadas de la Corte hay para cualquier situación que se presente en un juzgado, ¿no? Hablo a nivel administrativo, y leyes y tratados internacionales y la Constitución conforman un conjunto de normas que uno podría decir, bueno, el objetivo es aplicar estas normas. Pero una de las cosas que nos empezábamos a preguntar, y ya para ir a alguno de los ejemplos que después van a hablar las chicas, ¿qué pasa cuando la aplicación de esas normas, o si uno sigue el camino de la aplicación de todas las normas, incluidas las resoluciones de Corte y las acordadas, qué pasa cuando uno hace todo ese trabajo y el objetivo que uno se propuso no se alcanza? Por ejemplo, si nos hablamos como objetivo el garantizar el derecho de un niño o una niña a vivir en familia, supongamos que nos ponemos ese objetivo de todos los niños y niñas que pasan por el juzgado que están en situación de vulneración de derechos. Decimos, bueno, un objetivo del equipo del juzgado tiene que ser garantizar el derecho de todos los niños y niñas a vivir en familia. Bueno, perfecto. Yo apliqué todas las normas, todos los tratados, la Constitución, las recomendaciones, las resoluciones y acordadas de la Corte y demás, y no pudimos resolver la situación de un niño o de una niña. ¿Qué hacemos nosotros ante esa situación? Ahí es cuando el objetivo nos queda chico, ¿no? Cuando decimos, bueno, no, se ve que solamente conseguir el camino que me está indicando la Corte o que me indican las normas que yo tengo que seguir, no alcanza. Entonces esto nos fue llevando a intentar buscar algunas prácticas o implementar algunas prácticas que pudieran dar respuesta a algunas situaciones que no podían ser resueltas digamos, con las herramientas, con los recursos o con la organización que nos viene impuesta, ¿no? de la Corte, de la estructura institucional. Entonces, intentamos implementar algunas prácticas que podríamos llamar prácticas democráticas o prácticas interdisciplinarias. A mí me gusta hablar de prácticas democráticas porque realmente en algunas de las experiencias que tuvimos fue así. Fueron proyectos que después se convirtieron en prácticas reales, pero que fueron realmente democráticas, donde se discutió mucho y se opinó. Y realmente yo sentí que si bien yo conservaba el lugar de juez, en el sentido de que yo era el que proponía no es que yo proponía la práctica, en algunos casos la práctica no surgió de una inquietud mía o surgió de inquietudes del equipo, de ir conversando, pero frente a la Corte o a nivel institucional el responsable de la práctica era yo. Pero bueno, fueron estas prácticas o estas actividades fueron producto de discusiones y de charlas realmente democráticas y horizontales, ¿no? Y la verdad que lo hemos podido hacer a pesar de esta estructura vertical y ritualista y formalista, y de que a priori no era algo que se nos estuviera permitido, ¿no? O sea, generar recursos y darnos otra forma de organización, aunque sea para resolver estas cuestiones, no era algo que de antemano se nos fuera permitido, ¿no? Incluso hemos tenido también bastantes
bastante resistencia, incluso primero también bueno, de algunas personas dentro del juzgado, que por supuesto no todo el mundo está de acuerdo con una práctica nueva y que implique a lo mejor un mayor trabajo, un mayor esfuerzo, pero creo que poco a poco todo el juzgado fue acompañando. Y la verdad que fueron experiencias muy, muy ricas, tanto a nivel de lo que nos propusimos como objetivo, como efecto, digamos, de generar este recurso, sino también como una práctica que unificó el juzgado y que hizo, digamos, yo le decía a las chicas, a Florencia y a Janine el otro día, que con algunas de estas actividades se habían quebrado varias lógicas. Primero la que nos imponía que no se puede en un juzgado de familia trabajar interdisciplinariamente. Y la verdad que para estos casos, que ahora las chicas van a comentar más en detalle, especialmente en el de cuidadores familiares, sí se trabajó interdisciplinariamente y se trabajó muy bien, donde la mirada mía, la mirada del juez, no sé, al menos desde lo que yo proponía, no valía más que la mirada de una trabajadora social, por ejemplo, o de una empleada que despachaba expedientes y proponía también de qué forma organizar el registro de cuidadores. Por supuesto, siempre, como les digo, la decisión final de proponerlo en la corte y la firma y la representación institucional es mía, es del juez, pero en el proceso de construcción se fue haciendo de esta manera. Por supuesto que esto que yo cuento sucintamente y que parece tan lindo, tuvo y tiene digamos, muchas consecuencias, porque se producen discusiones, hay situaciones de crisis, situaciones donde las funciones y los roles de cada uno se ven cuestionados y a lo mejor yo opino de cosas que el equipo técnico entiende que no tendría que opinar, y por ahí hay, no sé, hay una psicóloga opinando de cuestiones de derecho, pero me parece que es buenísimo y que el resultado fue muy bueno y que se puede seguir construyendo y generando prácticas de este tipo. También yo digo que se quebró la lógica de que lo que no está expresamente previsto en una resolución de la Corte no se puede hacer. Realmente en dos de estos casos, la resolución de la Corte vino después de que nosotros empezamos la práctica judicial. O sea, la Corte nos avaló, nos acompañó esta práctica judicial después de que lo empezamos a hacer. O mejor dicho, nos autorizó la Corte y nos dijo, bueno, está bien, lo pueden hacer de esta manera, pero no es que nosotros hicimos algo que ya estaba previsto por la Corte, ¿no? Lo generamos nosotros. Entonces realmente se pudo hacer. Y por otro lado, vimos un efecto en el que tanto el equipo técnico como los empleados, los funcionarios, yo, todos los que nos enganchamos en estas prácticas, pusimos mucho esfuerzo y mucho tiempo extra de trabajo. O sea, esta idea de que el empleado judicial tiene que cumplir las órdenes que le da el juez, el secretario, y trabaja un horario determinado, y después del horario se desentiende y se despreocupa y demás, que está muy bien porque es su derecho, obviamente, pero nos generó a nosotros, a todo el grupo de trabajo, la necesidad de seguir trabajando y de seguir aportando ideas y de reunirnos por afuera del juzgado, y de organizar un montón de actividades que tenían que ver con un fin, con un objetivo del juzgado, pero por afuera de la actividad diaria o cotidiana y de la urgencia de que, bueno, tenemos que resolver esta situación y tenemos que despachar estos expedientes y sacar estas sentencias. Nos sacó un poco de esa rutina, y la verdad que
nos dio nos renovó, digamos, en la energía y en las ganas de seguir haciendo cosas y de seguir trabajando en el juzgado. Bien. Sí, córtenme ustedes porque estoy hablando mucho. Te vamos a cortar acá, Pablo. Ningún problema. Lo que quieran preguntar. Bien. Sí, en realidad, perdón, Ceci, justamente le iba a decir a Pablo que no te interrumpía, primero porque es un placer escucharte, como siempre. Me parece que, bueno, ya les adelanto que quizás nos extendemos un poquito más en este diálogo, pero porque también entusiasma, ¿no? Y creo que Ceci, vos coincidirás en que cuando pensamos cómo denominar al diálogo de hoy, nos gustaba o nos resonaba a nosotras esta idea de se hace camino al andar, ¿no? Y lo escucho a Pablo y pienso por un lado cómo representa bien, por un lado la poética que viene a traer, ¿no? De esta frase que pareciera que la poética tanto no tiene que ver con un juzgado de familia y sin embargo todo lo que nos viene planteando Pablo a mí me retrotrae tanto a la poética como al movimiento, ¿no? Que tiene esta frase. Y no me parece casual que él haya iniciado con sueños y preguntas, ¿no? Antes que con definiciones más formales, que incluso lo invitamos a hacer de funciones y de estructuras y de conformación del equipo, ¿no? Y que esto también va marcando la tónica institucional que propone. Y por último, antes de pasar quizás también a abrirle una pregunta a las compañeras del juzgado, cuando lo escuchaba pensaba en esto de ese camino al andar, cómo retomar algunas de las cuestiones que trae Pablo en términos de proceso de construcción, de diálogo interdisciplinario, en proceso de construcción de diálogos horizontales con los desafíos que esto comporta, no como si fuera un quehacer fácil, sino un quehacer que tiene desafíos, que no es libre de tensiones, que no es libre de resistencias, que no es libre de errores y de reformulaciones, sí. Que se construye a partir de interrogantes, de tiempos que no son los tiempos estipulados desde la formalidad y que también atiende a los tiempos subjetivos, ¿no? Que es en términos de equipo y de equipos, de revisión crítica, de situaciones de acierto y desacierto, de resignificación de lógicas existentes y de invención. Me parece que todo esto que vos traes es un poco, bueno, lo que también a nosotras nos resonaba de la práctica que tienen en este juzgado, que cada una de estas cuestiones que vos fuiste planteando serían súper interesantes de desarrollar, ¿no? También en más profundidad. Pero bueno, sin ánimo de acotar lo que van a presentar ahora el resto del equipo del juzgado, que estuvieron pensando en algunas de las prácticas creativas que llevan adelante para contarlas en sus propios términos, y cómo hacen un interjuego en la construcción interdisciplinaria, ¿no? De estas prácticas que nos van a presentar. En este punto, bueno, tanto Janina como Florencia nos van a contar de estas prácticas también los desafíos y, como decía Pablo, los recursos que fueron descubriendo en esta construcción. Así que no sé si Janina o Florencia quieren tomar la palabra. Sí, bueno, la idea es contarles un poco en qué problemáticas intervenimos, con qué expedientes, teniendo en cuenta, digamos, este eje que nos plantearon Agustina y Cecilia, que tiene que ver con la interdisciplina. Nosotros, bueno, trabajamos causas de violencia familiar, trabajamos expedientes de abrigos, trabajamos con, bueno, todas problemáticas también de consumo, de salud mental, articulamos, digamos, trabajamos también con expedientes por cuidado personal, de alimentos. Flor, si vos te vas acordando también de determinaciones de capacidad jurídica. En la mayoría, digamos, de las situaciones en las que intervenimos, casi en su totalidad, lo hacemos de manera interdisciplinaria, armamos diadas. Nosotros, bueno, tenemos una forma de hacer como una distribución de los expedientes, donde generalmente, bueno, está trabajo social y psicología, y vamos viendo algunas situaciones donde las vamos pensando con Andrés, que es el psiquiatra,
Y la realidad que, bueno, la mayoría, por ejemplo, en las violencias, que, bueno, presentan mucha complejidad, como los abrigos, las evaluaciones de salud mental, las vamos haciendo rodar y pensar en equipo, ¿no? Por la complejidad. Articulamos mucho de manera territorial, digamos, nosotros pensamos todo el tiempo lo que es el acceso a la justicia y, digamos, cómo nos insertamos en el territorio donde estamos. Me refiero, ¿no?, a la articulación con salud, con educación, con salud mental, bueno, con organizaciones no gubernamentales. Muchas veces en las violencias pensamos redes de sostén para las mujeres y eso nos lleva a articular permanentemente con distintas instituciones. Con respecto a los abrigos también los trabajamos en días, los vamos trabajando con la secretaria, con la auxiliar letrada, lo vamos también charlando mucho con Pablo, digamos. En esto también, digamos, entra a rodar que a veces hay disensos, consensos, digamos, no todos tenemos la misma forma de mirar la realidad, pero bueno, lo enriquecedor es que está el espacio y se debate. Nosotros como equipo nos reunimos una vez por semana, y bueno, ahí es donde también nos cuestionamos nuestras prácticas, hacemos catarsis a veces, y bueno, también llevamos muchas situaciones que bueno, nos generan muchas preguntas, ¿no? Bueno, también todo este tiempo, ya hace 1 año y medio casi, ¿no? Ya que empezó a rodar el registro de cuidadores, bueno, eso también nos implicó mucha apuesta de cada uno y de equipo también. Mucho horario por fuera, nuestro trabajo habitual, digamos, trabajo a la tarde, de lectura, de formación. Así que bueno, otra de las temáticas también que me olvidé es que trabajamos con el grupo de varones con comportamientos violentos, que bueno, ahora se frenó por el tema de la pandemia, pero bueno, es un grupo que nosotros coordinamos interdisciplinariamente. Y también nos lleva mucho de poner nuestra cabeza y pensar cómo lo armamos, digamos, cómo lo podemos redefinir, cómo articulamos con las políticas públicas dedicadas a trabajar con varones con comportamientos violentos. Así que bueno, la realidad es que tenemos un campo muy amplio de intervención. El otro día hablando con Florencia y con Pablo, bueno, nos lleva a pensar muchas cuestiones que tienen que ver con la complejidad de la realidad en la que intervenimos y cómo nosotros nos posicionamos como juzgado ante esa realidad, digamos, qué respuesta damos, si se adecúa o no, digamos, qué pasa con la población con la que trabajamos, digamos, la crisis actual en la que está, cómo nos ayornamos a dar respuestas, ¿no? Bueno, son muchos ejes los que cotidianamente nos generan preguntas. No sé, Flor, si vos querés agregar algo a esto que estoy diciendo. Me parece que eso está bastante completo. No sé si directamente ya por ahí podemos contar de las experiencias que nosotros venimos construyendo desde el juzgado, como que me parece que tienen que ver con esta propuesta que ustedes nos hacen de contar estas prácticas instituyentes, ¿no? Perfecto, Flor. ¿Está bien? Sí, perfecto. Bueno, bien, nosotros hace un tiempito trabajamos sobre el proyecto de cuidadores, sobre el registro de cuidadores familiares, que empezó como un proyecto, pero hoy es una práctica concreta, que creo que da respuesta o viene a dar cuenta de este movimiento instituyente en el sentido de aquello que apunta a lo transformador o a crear otra cosa diferente en orden a lo que está instituido, ¿no? Nosotros como equipo creo que venimos dando una respuesta de trabajo colectivo en esta práctica, que es un registro de cuidadores sin cuidados parentales que están alojados en dispositivos institucionales y para quienes la adopción no resulta una figura posible, ¿sí? O porque no se encuentran postulantes para la adopción de este grupo de niños, o porque el mismo niño no da el consentimiento subjetivo para la adopción. Este es un trabajo que nosotros venimos haciendo con mucho fundamento y con una práctica, un diseño metodológico concreto que lo venimos llevando a cabo desde el año pasado. Pero más allá del detalle y del contenido de la propuesta, lo que nosotros queríamos transmitirle era todo el trabajo intraequipo que esto generó como práctica instituyente. Nosotros, cuando nos proponemos hacer esto, lo empezamos como
bueno, una respuesta frente a un límite concreto que nos traía lo instituido, ¿no? Frente a lo imposible. No podemos dar esta respuesta. ¿Qué hacemos con esto? Entonces, fue como una propuesta de salida de la queja o de la imposibilidad de encontrar otra alternativa, y decidimos construir esto como una respuesta posible. Para nosotros fue sorpresivo también que tuviera eco en la Corte, que fuera aprobado el registro de cuidadores familiares. Fuimos como de sorpresa en sorpresa, ¿no? Con esto, porque en una institución, como decía también Pablo antes, tan verticalista y tan con estructuras burocráticas y tan rígidas, el alojar una propuesta de estas características novedosa, no sabíamos si iba a ser posible, no sabíamos si iba a tener lugar, si iba a tener alojamiento esto. Pero para sorpresa nuestra esto fue así, y esto nos fue devolviendo a nosotros una respuesta de implicancia colectiva. Como equipo nos fuimos implicando en esto, fuimos construyendo, como también Yanni, con disensos, con consensos, pero fuimos haciendo una construcción de lo que nosotros entendíamos de que era el registro de cuidadores familiares, y nos fue transversalizando, ¿no? Porque hubo una implicancia de todo el equipo del juzgado. Yo hoy creo que desde la persona que está en mesa de entradas hasta el juez, todos sabemos lo que es el registro de cuidadores familiares y hay algún nivel de participación distinta, pero con compromiso de todos, ¿no? Cada uno desde una función diferente, obviamente. Que permitió el trabajo interdisciplinar, permitió el encuentro con el otro, sin que cada uno perdiera este saber disciplinar y que se fue enriqueciendo con el otro. Y hoy es una experiencia que venimos llevando adelante, que nos ha puesto a circular, yo creo, algo del orden del deseo, ¿no? Que en estas instituciones tan estructuradas se hace difícil muchas veces motorizar, pero creo que es este placer que nos encontramos en esta tarea, en esta imposibilidad que abrió una posibilidad que motorizó esto. Nosotros fuimos poniendo a rodar esto que les digo del trabajo con la temática en orden a lo creativo, en orden al placer, en orden al deseo, y creo que esto también es lo que pudimos nosotros visibilizar cuando nos encontramos juntándonos para poder trabajar sobre esto, o fines de semana, o por fuera del horario, sin que esto fuera una carga, ¿no? Sin que esto nos sobreimplicara, sino que nos implicara, que nos permitiera hacer una construcción desde otro lugar. En eso estamos, seguimos construyendo sobre esto, pero, y es más, lo sostuvimos ahora en la virtualidad, el registro va creciendo de a poquito, a nosotros nos interesa contárselo porque es una experiencia que también tenemos la intención de que se multiplique en otros departamentos judiciales, porque es una posibilidad que se abre para muchos niños y adolescentes. Y bueno, y realmente estamos convencidos que es un recurso posible, que se puede hacer. Empezó como un poco una utopía, pero se terminó transformando en una práctica concreta. Y bueno, de hecho hoy hay otros juzgados que, así como nosotros en su momento nos convertimos en experiencia piloto, hoy hay otros juzgados que están interesados también en poder tomar algo de esto y poder también llevar adelante la experiencia. Para nosotros es desafiante, es gratificante, tiene obstáculos, sí los tiene, porque cuando uno hace algo del orden de lo instituyente, que viene a como romper con lo instituido, aparecen resistencias y aparecen fuerzas que a veces se oponen un poco, pero bueno, ahí seguimos adelante asumiendo ese desafío y como equipo, como colectivo, implicados todos en esta problemática de dar respuesta a algo común. Creo que se generó esto desde el equipo del juzgado. Y un poco era la idea compartírselos, pero bueno, quizás está bueno que se generen preguntas o que nos puedan ir ustedes diciendo qué les interesa de esto, que ampliemos respecto a este registro, que después le podemos mandar el material y que ustedes sepan cuál es el fundamento, la metodología, pero un poco era transmitirles cómo lo fuimos convirtiendo desde una imposibilidad en una respuesta, en una alternativa diferente o en una construcción desde un equipo de un juzgado que no vino como una
a ver, como algo, una tarea pedida o un encargo o algo que nos delegaron, sino algo que nosotros decidimos construir frente a esta imposibilidad de no encontrar respuesta para este grupo poblacional de niños, y que a nosotros también nos devolvía mucha impotencia, ¿no? O sea, no tenemos herramientas como para dar respuesta a esto, ¿qué hacemos? ¿Qué construimos? Esto fue lo que nosotros intentamos. Perfecto. Bien, gracias, Florencia. Bueno, si les parece, voy a ir retomando las preguntas para poder ir completando el diálogo. Voy a empezar por el principio. A Janina, en principio, que habló del dispositivo de varones que ejercen violencia. La pregunta es si se desarrolla en el mismo juzgado o con otro organismo. Sí, lo hacemos en el juzgado, en la sede judicial, digamos. Son varones quienes, digamos, tienen ordenadas medidas de protección, de prohibición de acercamiento, de exclusión. Digamos, son citados al juzgado, en principio se entrevista, la entrevista la hace alguna trabajadora social, la psicóloga o el psiquiatra, y se determina si está en condiciones de ingresar al grupo, ¿no? Se evalúa si puede ingresar al grupo y se lo incorpora. Y después, bueno, se lo cita a 2 encuentros en sede judicial. Y se articula con el municipio de San Miguel, tiene un dispositivo de tratamiento para varones con comportamientos violentos y también se lo deriva a ese dispositivo. Bien, perfecto. Bien, esta pregunta es para Florencia en relación al programa, y alguien pregunta que si es similar al programa Abrazar de Cava, Florencia, si el programa que ustedes tienen es similar al programa de Cava. Tiene algunas diferencias con el programa Abrazar. En principio es un registro de cuidadores familiares más que un programa que está ya en funcionamiento y está destinado a, bueno, digamos, a toda la provincia de Buenos Aires. O sea, aquellos que se inscriben tienen que tener un domicilio en provincia de Buenos Aires, tiene la respuesta a niños de la provincia de Buenos Aires. Pero la diferencia que tiene con el programa Abrazar es que intenta dar una alternativa de inclusión familiar del niño. El programa Abrazar tiende más al acompañamiento de un niño que está institucionalizado sin plantearse necesariamente la convivencia familiar, ¿sí? Nosotros apostamos a que pueda haber convivencia familiar, aunque a veces no se logra, y se contempla la posibilidad de que el registro sea para situaciones de convivencia familiar o no convivencia familiar, pero más allá de la modalidad de convivencia o no convivencia, la apuesta es a la inclusión familiar y al acompañamiento familiar de ese niño o adolescente, ¿sí? Con un compromiso estable y permanente en relación a él. Bien, gracias. Otra pregunta que surgió es cómo se seleccionan las personas referentes, que serán referentes, y en caso de ocuparse, ¿con qué figura legal sale del juzgado? Bien, contesto yo. Nosotros le llamamos no referentes, sino cuidadores familiares. Esa es una primera, y tenemos una definición de lo que es el cuidador familiar y lo hemos construido como marco conceptual nosotros. El modelo que nosotros planteamos es un modelo de captación de los postulantes a cuidadores familiares, de selección de esos postulantes, que además pasan por un taller de formación básica, 2 talleres de formación básica que se hacen en la sede judicial, eso se hace de modo grupal, y después una evaluación de las competencias como cuidadores que se hace por el equipo técnico, por la trabajadora social y la psicóloga del equipo, para en un espacio más individualizado, ¿no? O sea, tiene estas 2 vertientes, que contempla la formación y la evaluación, que también la hacemos en el equipo en sede judicial. Si se determina que las personas están aptas, pasan a formar parte de este registro de cuidadores familiares que queda a disposición de cualquier juzgado de la provincia de Buenos Aires. Bien, perfecto. Bueno, habían también preguntado en qué se diferenciaban de los adultos de referencia, pero lo acabas de decir, Flor. Hay una pregunta para Pablo en relación a, bueno, más general, que dice, ¿por qué el doctor Raffo cree que las temáticas del juzgado, las temáticas actuales que aparecen, difieren tanto de lo que se estudia en la facultad, ¿no? Así que probablemente en la facultad de Derecho. La verdad que no sabría qué contestarle.
Sí, desde que, digamos, hay un incremento, si uno sigue las estadísticas que están publicadas en la página de la Corte, hay un incremento año a año de las denuncias de violencia familiar. Actualmente llegan al 55% aproximadamente de nuestro juzgado, y creo que en toda la provincia es más o menos el mismo porcentaje. Seguro que más de la mitad de las causas que tienen todos los juzgados de la provincia de Buenos Aires son denuncias de violencia familiar. ¿Por qué hay muchas denuncias de violencia familiar? No sabría decirlo. Hay muchas causas, muchas denuncias que llegan y que se demuestra o se comprueba que no son situaciones de violencia familiar, sino que se está tratando de plantear otra cuestión a través de la figura de la violencia familiar. Sucede también que para hacer una denuncia de violencia familiar o para que se inicie un expediente no se necesita patrocinio jurídico, entonces muchas veces se abre un expediente automáticamente con una denuncia. Es la única causa que se puede iniciar automáticamente, digamos, sin patrocinio letrado. Entonces muchas veces se plantean a través de la denuncia de violencia familiar situaciones que tienen otros objetivos, ¿no? Pero evidentemente hay un incremento notorio de situaciones de violencia. Y bueno, también han aumentado las cuestiones de salud mental, internaciones y determinaciones de capacidad, y las medidas de abrigo, no sé si se han incrementado, pero desde que empezamos nosotros son un número importante también, ¿no? Medidas de protección de derechos. Bien, perfecto. Hay una profesional que es perito trabajadora social, Lina Panía, que pregunta qué espacio y responsabilidades tienen los peritos en el contexto de ustedes. ¿Cómo? ¿Qué espacio? Claro, ¿qué espacio y responsabilidades tienen los peritos y las peritos en vuestro contexto? Esta es la pregunta literal que hace. Sí, yo no la entiendo muy bien, si la puede ampliar un poco más. O que la pueda especificar un poquito más. Bueno, Lina, ¿estás por ahí como para poder expresar? Esta pregunta estaba relacionada con otra pregunta que hizo ella, que era si incluían la designación de peritos para completar la tarea en el área de familia. Yo entiendo, Flor, que ustedes son peritos, vos sos perito psicóloga y, claro, ¿no? Nosotros estamos trabajando, Sí. estamos dentro bueno, estamos insertos dentro del Poder Judicial, y cumplimos con las tareas y con las responsabilidades que se fueron explicando en distintas materias de trabajo del juzgado. Creo que son poquitas las que no intervenimos. Y desde ahí nos planteamos un trabajo en conjunto, generalmente, como lo explicaba Janina, en duplas de trabajo, con un abordaje interdisciplinario, pero nos atraviesa en las distintas temáticas de familia, ¿sí? Trabajamos desde contextos de etapa previa, en trabajo en adopciones, trabajo en las determinaciones de capacidad jurídica. Esto fue un poco lo que fue explicando Yani en todas las materias que fuimos interviniendo, ¿no? Que vamos interviniendo. Además de estas otras que tienen que ver con la inserción en estas prácticas que nosotros les contamos que fuimos construyendo. Bien. Sí, y quizás en relación a las responsabilidades tiene que ver con, no sé si lo preguntan en este sentido, pero tiene la responsabilidad de un funcionario público, o sea, cualquiera de los peritos, ¿no? En cuanto a la tarea y en cuanto a las obligaciones y responsabilidades de, por ejemplo, denunciar situaciones de malos tratos, de abuso sexual, o sea, cuestiones que hacen a responsabilidades de un funcionario público dentro del organismo judicial, ¿no? Bien. Perfecto. Y hacer los informes correspondientes de las intervenciones que hacemos también, ¿no? Bien. Vuelven a preguntar cuál es la figura legal. Sí, eso quedó pendiente. Sí. El tema es el siguiente, ahí no quiero hacerlo largo, pero en estas situaciones que Florencia describía como situaciones donde los niños o niñas no pueden ser adoptados, tanto el Código Civil como la Ley Provincial de Adopción hablan de situaciones
de estas situaciones, y dice que el juez, junto con el organismo administrativo, tienen que buscar la figura análoga para garantizar el derecho de un niño a vivir en familia. Esto de figuras análogas no están previstas, o sea, no está determinado, y hay una libertad de que el juez que tiene la causa puede determinar qué tipo de figura jurídica le aplica, si es como guardador, si es como apoyo, si es como tutor. Eso tiene que ver con la resolución que hace cada juzgado. Nosotros, cuando convocamos a personas que se inscriban para integrar este registro, no se inscriben con una figura predeterminada, sino que se inscriben para situaciones en las que se los puede convocar de distintos juzgados ante estas situaciones como estas figuras análogas. Pero el que va a determinar qué figura jurídica es la que se va a aplicar es el juez que tiene la situación de un niño o de una niña y va a resolver en ese expediente. Perfecto. Gracias, Pablo. Claro, porque el cuidador familiar no es una figura jurídica, no sé si esto lo decimos con claridad. No es una figura jurídica, no está No, es una figura a los fines del registro, de convocar personas para el registro. Bien, bueno, acá hicieron una pregunta más amplia, pero me parece que también va en la misma línea. La pregunta es: ¿de qué forma articulan con otros dispositivos para que los padres y madres desarrollen competencias parentales a fin de resolver la situación que llevó a la medida de abrigo del niño, niña o adolescente? Gran tema. Gran tema. En general, digamos, en las medidas de abrigo, las primeras reuniones que armamos son con el servicio local, digamos. Se intenta articular y definir líneas de acción en conjunto, ¿sí? Muchas veces también vamos definiendo qué recursos tenemos en cada situación, con qué sector, en qué hogar está el niño, la niña o el adolescente, en qué zona, y vamos definiendo, digamos, cuando analizamos la situación en esa reunión. Y ahí se va derivando, digamos, a las distintas instituciones. Pero perfecto. No sé si respondí la pregunta. Articulamos mucho, en el caso de San Miguel, mucho con el Hospital de Salud Mental y con los distintos dispositivos que ofrece el municipio. Bien. Bueno, en caso de que no haya sido suficiente la respuesta, pedimos que vuelvan a escribir. Otra de las preguntas es si se rigen por la Ley Provincial de Adopción o por el Código Civil. Por las dos, y por la Convención Internacional de los Derechos del Niño. La ley de adopción de la provincia de Buenos Aires respeta mucho el Código Civil, o sea, es como la adaptación al procedimiento de la provincia de Buenos Aires de los fundamentos y de los objetivos del Código Civil en materia de adopción. Pese a que fue primero la ley de adopción de la provincia de Buenos Aires que el Código Civil. El Código Civil se sancionó después. Ya existía como proyecto y ya había muchos de los principios que ya se estaban proyectando y estaban siendo evaluados. Entonces, en función de eso, se hizo primero la ley de adopción de la provincia de Buenos Aires. Pero tenemos obligación de aplicar todas, incluso, ya les digo, obviamente la Convención y las observaciones generales, la Constitución Nacional, bueno, todo un bloque de constitucionalidad, como se dice, que marca un piso mínimo de derechos de niños y niñas. Bien, bueno, como decimos siempre con Agustina, estamos en el marco de las infancias y por lo tanto en el campo de los derechos humanos, ¿no? Y todo lo que aborda. Bien, bueno, y otra de las preguntas es si para convocar a personas inscritas en este registro deben haber agotado la convocatoria pública o en qué momento del proceso se acude a este registro de cuidadores. Bueno, en principio contarles que el 90% de las convocatorias públicas son para niños de este grupo etario. O sea, la mayoría están planteadas para este grupo etario. En general, nos encontramos con esta situación de que no se encuentran, postulantes o referentes a pesar de las convocatorias públicas. Entonces, agotado el registro, que tampoco surgen de convocatorias públicas, aparece la posibilidad
de recurrir al registro de cuidadores familiares como una opción de encontrar una figura de cuidador para un niño o niño adolescente. No son excluyentes, ¿sí? Son distintas alternativas que existen para dar respuesta a esta necesidad del niño de poder contar con una familia alternativa de cuidado, ¿sí? De hecho, la diferencia es que con este registro lo que nosotros estamos proponiendo es la formación básica del cuidador, que pueda tener, digamos, construir expectativas más realistas de lo que significa ir al cuidado de un niño o niña adolescente que viene con una historia de vulneraciones, que viene con una historia de adversidad, y prepararse en este sentido, ¿no? Y poder evaluar a quien se presenta como postulante a cuidador. Esa es un poco la diferencia que tiene con la convocatoria pública, donde se hace una convocatoria que ustedes la deben haber visto por distintos medios, y el postulante o quien responde a esa convocatoria se presenta en el juzgado, donde no ha habido una valoración previa o una formación previa para esto. Bien. Sí, déjame aclarar, Flor, otra cosa más, que hay casos en los que ni siquiera se intenta buscar en el registro de adoptantes, porque son los casos en donde los niños o las niñas ya dicen que no quieren ser adoptados. O sea, se recurre al registro de adoptantes y a la red federal y al registro nacional en los casos en los que los niños o las niñas sí quieren ser adoptados, aceptan una familia de adopción y no se encuentran. Entonces se agota todo ese camino de búsqueda. En los casos donde un niño o una niña de más de 10 años, porque lo prevé así tanto el Código Civil como la ley provincial, expresamente dicen que no quieren ser adoptados, y que la ley nos llama a buscar otras figuras análogas, ahí no hace falta agotar la búsqueda de una figura adoptiva, porque ya se descarta la búsqueda de una directamente al registro. Que estaba en una de las preguntas, es que un cuidador podría convertirse en una adopción, ¿sí? Eso también puede pasar. Podría suceder como no podría suceder. En principio, quien se inscribe como cuidador tiene que poder, digamos, diferenciar la figura de cuidado del de adopción. Ahora, si la trayectoria vincular o la construcción vincular que hace el cuidador con el niño digamos, va creciendo y va progresando, y se hubiera posibilidad de que se diera una adopción, se contempla que eso pueda darse, ¿sí? Bien. Flor, me gustaría que aclares la edad en la que, bueno, los niños y niñas de este registro, ¿no? Si hay alguna edad determinada. De 10 a 17 años. Eso está bueno también poder hacer hincapié, está bueno que lo traigas, porque a veces recibimos inscripciones donde por ahí se confunde con adopción, o hay gente que está interesada en ser cuidador de un niño más pequeño. En principio, el registro de cuidadores familiares, los destinatarios son, y los protagonistas son niños, adolescentes de entre 10 y 17 años. Perfecto. Bueno, y una última pregunta es si el listado de cuidadores está disponible para otros juzgados de la provincia. Sí. Sí, eso lo comentaba antes, sí, queda a disposición de cualquier juzgado de la provincia de Buenos Aires. Perfecto. Bien. Lo tienen que pedir, tiene que hacerse el pedido en la corte. Esto es lo que le decíamos al comienzo, antes de esta charla, que después le vamos a pasar el link. Digamos, hay que ingresar en la página de la corte, en el segmento del registro, y ahí están todas las preguntas frecuentes y está el formulario de inscripción. Y después cualquier juzgado de la provincia de Buenos Aires puede pedir al registro de La Plata, digamos, al registro, figura dentro de la órbita del mismo registro de adoptantes de la Corte. Puede pedir ahí cualquier juez de la provincia de Buenos Aires el legajo del postulante al cuidador familiar que fue evaluado en el juzgado. Bien, perfecto, gracias. Bien, no sé si Lorena, Florencia, Pablo tienen algo más para comentar. Preguntas no hay. A mí me gustaría, si no hay ningún comentario más de ustedes, me gustaría retomar algunas palabras, algunos significantes que aparecieron antes de las preguntas, que me resultaron muy interesantes por parte de las participantes, de quienes están escuchándolas, ¿no? Palabras que resonaron en quienes las escucharon y compartieron en el chat, ¿no? Hablaban de la modalidad de trabajo de ustedes,
quizás haya estado desde el momento de la creación de este equipo, ¿no? Por parte del juzgado, y otra persona decía que quizás las características del juez también son posibilitadoras de esta modalidad. Bueno, esto me hace acordar a que muchas veces cuando nosotros supervisamos nos encontramos realmente con equipos que están pasando situaciones de mucho sufrimiento, y de mucho sufrimiento porque es muy difícil trabajar con los otros, con las otras, del mismo equipo, ¿no? Bueno, siempre decimos que el burnout en realidad no tiene tanto que ver con la problemática con la que estamos trabajando, sino con la falta de apoyo de los pares, ¿no? De las mismas personas del equipo. Así que bueno, me hacía acordar a esto. Otra persona hablaba de la circulación del poder, ¿no? Como el poder como construcción, ¿no? La dimensión relacional del poder. Y otra persona más hablaba de la poética como poética, ¿no? La división, la poética como narrativa y también, bueno, como compromiso con los derechos humanos. Bueno, yo te escuchaba al principio, Pablo, donde vos te planteabas preguntas y preguntas y preguntas, y después decías, bueno, nos planteamos más preguntas que respuestas. Bueno, me parece que también de eso se trata, ¿no? Y por eso esta propuesta del título, ¿no? De Se hace camino al andar. Y en realidad, ¿de qué otra forma se hace camino si no es preguntando, ¿no? Y esto, por supuesto, que este camino está lleno de conflictos y de dificultades, y de diferencias, de disensos, como hablaban, pero bueno, es a partir justamente del disenso desde donde se pueden empezar a construir consensos, ¿no? Sobre todo, bueno, en interdisciplina, con disciplinas tan dispares, y que a la vez tienen que trabajar juntas porque es la única forma de abordar las temáticas de familia, ¿no? Y de infancia. Y bueno, esto que vos decías de la burocratización que es necesaria, que bueno, que está instituida, pero cómo generar espacios que no obstruyan la creatividad, no que esta burocracia necesaria y existente no obstruya la creatividad, ¿no? Bueno, acá estoy leyendo que dicen que la complejidad hoy en día lo requiere, ¿no? Bueno, las temáticas de familia, más todo el contexto en el que estamos viviendo, bueno, que cada vez se complejiza más, requiere una mirada desde la interdisciplina y una mirada desde la complejidad, ¿no? Que bueno, es algo que no es casual, que estemos, que nuestros diálogos en la interdisciplina tengan que ver con gente que comparte esta ideología, ¿no? Nuestra, porque bueno, creemos que es la única forma de trabajar. Así que bueno, la verdad que un placer escucharlos y escucharlas, Florencia y Janina. Muchísimas gracias por este espacio. No sé, Agus, si querés comentar algo más. No, simplemente agradecerles a nuestras invitadas y a nuestro invitado de hoy y recordarles a todos y a todas que va a estar disponible el enlace de esta charla para quien quiera verla en forma completa o ayudar a difundir el registro, por ejemplo, de cuidadores, que los invitamos también a eso y a difundir estas prácticas tan hermosas que están construyendo desde este juzgado. Así que allí también van a encontrar al final de estos videos una placa con el enlace que nos va a facilitar el equipo del juzgado de San Miguel para que tengan más datos sobre el registro de cuidadores y el enlace correspondiente. Eso bueno, simplemente. Palabras de agradecimiento hay en el chat a montones.